lo largo de la historia, los grandes asesinos han sido principalmente las bacterias y virus que nos acechan, y el peligro radica en la gran velocidad con la que se diseminan y lo fácil que es su transmisión. En este conteo te muestro las principales pandemias y epidemias que han sacudido la historia de la humanidad a lo largo del tiempo. Número 1. La plaga de Justiniano. Fue una epidemia que afectó el Imperio Romano de Oriente entre los años 541 y 549. Se cree que comenzó en Asia. Esta enfermedad fue transmitida de roedores a humanos, siendo el vehículo transmisor por excelencia la rata negra, la cual portaba pulgas que a su vez contenían en su estómago la bacteria causante de dicha enfermedad. La propagación de la bacteria en el estómago de la pulga alcanza condiciones óptimas a una temperatura por debajo de 27.5 grados. Esta temperatura sería la que se daría en el este y centro de África después del cambio climático del año 535 y 536. Con esta temperatura, la bacteria libera una enzima que provoca una rápida expansión en el estómago de la pulga. La reducción de la luz solar debido a los cambios climáticos provocaría que muchas zonas de África estuvieran dentro de este intervalo de temperatura. Este fenómeno provocaría una rápida expansión de la epidemia. Las temperaturas más frescas favorecerían, por lo tanto, la propagación de la enfermedad. Debido a la velocidad con la que se propagaba, las personas que se dedicaban a cuidar y tratar de sanar a los enfermos comenzaron a enfermar, cobrando así la vida de un total de entre 25 y 50 millones de personas. Número 2. El virus del ébola. En el año 1976 se reportó el primer caso en la República Democrática de Congo, específicamente en una aldea a orillas del río Ébola. De ahí es donde viene el nombre de esta mortal enfermedad. En su primera aparición documentada causó 432 muertes y desde entonces el virus atacó al continente africano. Periódicamente el virus resurgió provocando innumerables muertes. Los científicos determinaron que este virus proviene del murciélago de la fruta, y este es el responsable de contagiarlo a cerdos, simios y otras especies de animales. De esta manera llegó a los seres humanos, propagándose rápidamente a través de la saliva y secreciones y otros fluidos corporales. Este virus se entra al cuerpo a través de los ojos, nariz, boca, órganos reproductores o por la piel expuesta, es decir, con raspones o heridas. Los seres humanos nos podemos contagiar también comiendo carne de animales contaminados o por el contacto directo con estos mismos. Los síntomas son fiebre, debilidad, dolor de músculos, dolor de cabeza y dolor de garganta. Destruye los vasos sanguíneos causando hemorragias internas y por último la muerte. El brote del ébola se registró en el año 2013 y 2016 y se conoce como una de las epidemias más duraderas, infecciosas y mortales de la humanidad. Causó más de 11.300 muertes y actualmente se conoce que su tasa de mortalidad es extremadamente alta, pues puede llegar hasta el 90%. Número 3. La peste negra. En 1347, una enfermedad terrible y desconocida se propagó por Europa. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero se estima que fueron alrededor de 25 millones de personas solo en Europa, lo cual representaba aproximadamente un tercio de la población total en ese entonces. La Europa del siglo XIV estaba experimentando un crecimiento en la población y en su economía. Las rutas comerciales llevaban consigo la plaga, la cual había matado millones de personas en China y en Oriente Medio. La bacteria que ocasionó la peste negra se encontraba en las pulgas que vivían en el cuerpo de las ratas. Las ratas viajaban en los barcos junto con los humanos. Al llegar a las ciudades, esta plaga se diseminó inevitablemente. Al tener contacto con los humanos, la bacteria se multiplicaba a través del sistema linfático,
ocasionando los síntomas característicos de esta enfermedad. Los síntomas aparecían bruscamente y eran mortales. Fiebre alta, incluso superando los 40 grados. Tos y expectoraciones sanguinolentas. Sangrado por la nariz y otros orificios. Sed aguda. Manchas en la piel color azul o negro debido a pequeñas hemorragias cutáneas. Gangrena en las extremidades. Inflamación en los ganglios linfáticos que en algunos casos supuraban líquido de un olor pestilente. Se describe un tipo de peste casi asintomático que provocaba la muerte a las 14 horas aproximadamente. Una persona podía estar sana por la mañana y tener fiebre alta por la tarde, para morir al llegar la noche. El calificativo negra se debe a las manchas, inflamaciones y al aspecto producido por la gangrena en los dedos de las manos y pies. La connotación de mal olor que posee la palabra peste la dieron los olores que emanaban al romperse los ganglios linfáticos inflamados. Las autoridades de distintas ciudades llegaron a la conclusión de que la enfermedad tardaba no más de 39 días en aparecer y los que lograban sobrevivir no volverían a contagiarse nuevamente. Esto provocaba la conocida cuarentena, que pasaban viajeros y navegantes confinados a la llegada de algunas ciudades italianas. Número 4. La gripe española. Esta es la pandemia de 1918 y 1919, también conocida como la gripe española. Se extendió a gran velocidad por todo el mundo y en solo 18 meses infectó un tercio de la población mundial. Incluso causó más muertes que la Primera Guerra Mundial, que estaba terminando justo cuando se desató la pandemia. Catalogada a menudo como la madre de todas las pandemias, lo que pasaría a la historia como gripe española causó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas alrededor de todo el mundo. La mayoría de las víctimas fatales fueron personas de entre 20 y los 40 años, y los hombres se vieron notoriamente más afectados que las mujeres. Aunque la epidemia no causó cambios radicales en la estructura social, sí fue fundamental para inclinar la balanza de género en muchos países, pues la falta de trabajadores causados por la gripe y la guerra le dio a las mujeres el acceso al mercado laboral. Los síntomas eran espantosos. Las personas desarrollaban fiebre e insuficiencia respiratoria. La falta de oxígeno causaba un tono azul en el rostro. Las hemorragias infestaban de sangre los pulmones y provocaban vómitos y sangrado nasal, de modo tal que los enfermos se ahogaban con sus propios fluidos. El principal factor de la expansión fue la Primera Guerra Mundial, ya que casi estaba terminando. Aunque los epidemiólogos todavía debaten sobre el origen exacto del virus, existe cierto consenso de que fue el resultado de la mutación de una cepa aviar originaria en China. Lo que está claro es que el virus se globalizó gracias al masivo y rápido movimiento de los militares. La pandemia no dejó intacta prácticamente ninguna región del mundo, y como ahora también se hicieron populares los cubrebocas de tela, que en ese entonces no servían de mucho puesto que no había protocolos sanitarios eficientes. Los pacientes seguían agrupados en los espacios reducidos y sin ventilación, lo que provocaba aún más la enfermedad, y a la par de que los cuerpos de los fallecidos se acumulaban en las morgues y cementerios. El final global de la pandemia ocurrió en 1920, cuando la sociedad acabó por desarrollar una inmunidad colectiva a la gripe española, aunque el virus no desapareció nunca por completo. Número 5. Viruela. La viruela es una enfermedad ocasionada por uno de los virus más grandes que existen, pues pueden verse en un microscopio corriente. Se conoce como un virus que solo puede afectar a las personas. Se propaga a través de las partículas expulsadas por la boca de una persona infectada al toser o estornudar. Capaz de dejar huellas irreversibles, esta enfermedad suele originar los síntomas después de 10 días de haberse contraído el virus, lo cual provoca que se vuelva más fácil su diseminación.
Se cree que la viruela se originó en la India o en Egipto hace 3000 años. En el año 1520, una pequeña flotilla española, originaria de Cuba, arribó a la Nueva España. Las naves transportaban caballos, armas y soldados españoles, pero lo que nadie había previsto es que uno de los esclavos, llamado Francisco de Guía, estaba infectado por el virus que provocaba la viruela. Cuando las naves desembarcaron en Veracruz, este hombre fue trasladado a la casa de una familia de nativos de esa ciudad. Al poco tiempo, los miembros de la familia adquirieron el virus, y en cuestión de días, la enfermedad ya había acabado con gran parte de la ciudad. Aquellos que decidieron mudarse llevaban consigo el virus. Para septiembre de 1520, la viruela había sido expandida por el Valle de México y un mes después, en octubre, llegó a Tenochtitlán. En aquel entonces, en la capital azteca habitaban alrededor de 250,000 personas, pero cuando llegó a diciembre, al menos un tercio de la población había sido víctima de esta pandemia. La viruela se instauró en México y aunque se fue controlando con el paso del tiempo, en el año 1980, cuando se declaró oficialmente el virus, ya había sido erradicado. Número 6. Síndrome respiratorio agudo severo, SARS. En el año 2002 se reportaron más de 300 casos de una neumonía típica en una provincia al sureste de China. A finales de febrero del 2003 se denominó a esta patología como síndrome respiratorio agudo severo, SARS por sus siglas en inglés, habiéndose reportado casos de este síndrome en Hong Kong, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Canadá. En abril de 2003 se instaló un nuevo coronavirus asociado al SARS y fue llamado SARS-CoV. Según la Organización Mundial de la Salud, un total de 8.098 personas en todo el mundo se infectaron de este virus y de esta cifra murieron 774, incluyendo un número importante de trabajadores de la salud. Debido a la falta de medicamento y vacunas, las intervenciones médicas estaban limitadas. Se generó una alerta mundial para contener la epidemia, creándose hospitales asignados para la atención médica de pacientes infectados, y se tomaron medidas a nivel mundial para evitar la propagación, como el lavado de manos y el control de temperatura corporal. Hoy en día conocemos que el SARS comienza generalmente con fiebre alta superior a los 38 grados, dolor de cabeza y dolor de cuerpo. Número 7. SIDA. Se cree que el SIDA se originó en África, donde monos y simios albergan un virus similar al VIH, llamado por sus siglas en inglés SIV, virus de inmunodeficiencia de simios. Esta enfermedad ha cobrado la vida de más de 35 millones de personas desde 1981. Los científicos consideran que la enfermedad llegó inicialmente a los seres humanos a través de chimpancés salvajes que viven en África Central. En el año 1959 se registró el primer caso de SIDA. Se trató de un hombre de origen africano. El VIH es un virus que se transmite de persona a persona. Con el tiempo, el VIH destruye un tipo de células importantes en el sistema inmunitario que nos protegen de las infecciones. Cuando no se tienen suficientes células CD4, el cuerpo no puede combatir las infecciones como lo haría normalmente. El SIDA es una enfermedad causada por el daño que el VIH produce en el sistema inmune. Una persona tiene SIDA cuando contrae infecciones peligrosas o tiene un número extremadamente bajo de células CD4. El SIDA es la fase más grave de la infección por VIH y con el tiempo termina provocando la muerte. Se estima que las infecciones por este virus llegaron a su punto máximo en 1996, con 3.5 millones de contagios alrededor del mundo. Número 8. Tifus. Se conocen muchas epidemias de tifus a lo largo de la historia.
Aunque los primeros casos de esta enfermedad surgieron en junio de 1939, la declaración oficial de la pandemia no se realizó hasta 1941, que fue el periodo de mayor virulencia de esta enfermedad. La epidemia de tifus cobró la vida de 489 personas en Málaga. La enfermedad afectó sobre todo las clases más devastadoras de la ciudad, que eran las peor alimentadas, las que vivían en condiciones antihigiénicas y las que no podían pagar las medicinas para hacer frente a la infección. El tifus es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de bacterias que se transmiten a través de la picadura de piojos, pulgas, ácaros y garrapatas que portan diferentes aves y mamíferos. Los enfermos presentaban fiebre alta recurrente, escalofríos, manchas rojas en la piel, delirios y llagas gangrenosas acompañadas del olor a carne podrida. Más tarde, en 1848, se registró otro brote de esta enfermedad, cobrando la vida de más de 20,000 personas, principalmente inmigrantes irlandeses que escapaban a Canadá para buscar una mejor vida. Número 9. Influenza porcina H1N1. En el 2009 surgió un virus de la influenza que no se había visto jamás en seres humanos. Este nuevo virus de la influenza se detectó por primera vez en abril del 2009 en los Estados Unidos y se propagó rápidamente en todo el mundo. En junio del 2009, la Organización Mundial de la Salud declaró el inicio de la primera pandemia por influenza a nivel mundial. Los síntomas de este virus incluyen fiebre alta, tos seca, dolor de garganta, secreción nasal, dolor en el cuerpo, dolor en la cabeza, escalofríos, fatiga, dolor en los ojos, pérdida del apetito, problemas para respirar, falta de aliento, vómito y diarrea. En septiembre del 2010, la OMS anunció el fin de la pandemia. Un año después, y luego de haberle dado la vuelta al mundo, la pandemia tuvo una mortalidad baja en contraste con su amplia distribución, dejando a su paso entre 150,000 y 575,000 víctimas. Número 10. La Gran Plaga de Londres. En 1665, Londres sufrió una de las plagas más devastadoras de su historia, la Gran Plaga. Se originó en Ámsterdam en 1663 y al parecer había venido desde tierras lejanas como Turquía, a través de ratas y pulgas escondidas entre los enseres y los barcos de mercancías. En 1665 comenzó la diseminación de esta peste en Londres. Aparecieron los primeros cadáveres de personas afectadas y la ciudad y sus alrededores sucumbieron en pocas semanas. Se intentaron por todos los medios hacer labores de contención. Los habitantes de Londres mantenían fogatas encendidas las 24 horas del día con el único fin de purificar el aire. Además, los cadáveres de los infectados eran rápidamente organizados para evitar mayor contagio debido a la putrefacción de los mismos y a la suciedad de las calles. Tras un año de análisis, los investigadores confirmaron la identidad de la peligrosa bacteria llamada Yersinia pestis. Este descubrimiento se logró gracias a pruebas de ADN realizadas en Alemania a restos humanos infectados. Esta bacteria pasaba de las ratas negras a los seres humanos por las pulgas. Las malas condiciones higiénicas y la ignorancia ayudaron a propagar esta pandemia asociada a una maldición divina. Producía la inflamación de los ganglios linfáticos, se volvían negros, se encostraban y si no reventaban para supurar, producían una rápida muerte a los enfermos. En otros casos, la peste infectaba los pulmones y producía graves neumonías, lo cual permitió a la bacteria diseminarse de un ser humano a otro a través del aire, por gotas de saliva expuestas al toser. Los mismos médicos y cirujanos resultaban enfermos al tratar de curar esta horrible enfermedad. Para no contagiarse, los médicos atendían a sus pacientes encapsulados en trajes herméticos, lo cual consistía en una larga bata negra hecha de lino impregnado de cera. Sobre la cara usaban una máscara con grandes anteojos y de la boca sobresalía un pico alargado, relleno de hierbas aromáticas,
que según ellos creían, neutralizaba los vapores infecciosos. Finalmente, a través de febrero de 1666, los casos de la enfermedad fueron disminuyendo. Evidentemente, esto era debido a que la población era ya muchísimo menor, pues la gran plaga había provocado la muerte de casi un cuarto de la población en Londres. Si este video te ha gustado, te invito a que te suscribas activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Eso ha sido todo, muchísimas gracias por verme, nos vemos en la próxima.